Que la misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. Espero que me comprendan que no puedo tratar todos los temas en un solo mensaje, que solamente voy a tomar 3 cosas. Hay días que nada resulta. Son aquellos que es mejor volverse a acostar, ¿no es cierto? Porque uno dice. Algunas veces eso involucra cosas importantes. Personas que nos desilusionan, proyectos que nos resultan, malas noticias que nos dejan emocionalmente muy mal. Pero qué bueno es en esos momentos tener una persona que nos tienda la mano, que nos sepa escuchar, que nos acompañe, que nos haga levantar la cabeza. Este era el caso del apóstol Pablo. Mal lo estuvo pasando, puesto que hace un tiempo ya estaba en la cárcel. No porque había cometido alguna fechoría, sino simplemente porque estaba predicando una nueva religión, el Evangelio. Pero qué reconfortante fue para el apóstol Pablo esto de sentirse que no estaba solo en la carrera de la fe. Es por eso que esta carta del apóstol es llamada la carta de la alegría. Pues la iglesia que estaba en Filipos había dado muestras de un genuino amor cristiano y un testimonio de vida que daba luz a una sociedad griega que decía que sabía, pero sabía una parte, la sabiduría humana, no la divina. Quizás esto se ve fortalecido porque otras iglesias en situación similar no eran parecidas a la de Filipo. Le eran para Pablo una carga, un problema. Y cada vez que iba alguien a visitar de parte de Pablo a estas iglesias tenía que mandar una carta de amonestación. En cambio, Filipos era una comunidad ejemplar, un apoyo para su persona. La iglesia se encontraba en la ciudad que fue conquistada por Filipo II, de ahí viene el nombre, ¿no es cierto? Y se encontraba en la parte norte de Grecia, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en ese entonces está la Grecia más occidental y la Grecia más oriental. Arriba se encontraba Filipo. Era una ciudad famosa por las minas de oro, pero también por la gran fortaleza para defenderse contra las incursiones tracias. Su tamaño era modesto para la época, cercana a las 2.000 personas. Y a ese lugar llegó Pablo con el Evangelio, donde dentro de las primeras cosas que pasaron estuvo la conversión al cristianismo de una mujer llamada Lidia. Esta mujer, nos cuenta la Biblia, era empresaria de las telas. Y lo digo porque de repente hay como una idea de que parece que el Evangelio solamente llegaba a ciertos sectores más humildes, ¿no? Llegaba también a los sectores altos. Y nos dice que mientras escuchaba la palabra del Señor, Dios le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. A veces leemos la palabra de Dios en forma superficial, a veces la leemos como un libro de historia, a veces la leemos simplemente como un manual de ética. Sin embargo, cuando uno abre el corazón, cuando Dios nos abre el corazón, la vemos como una palabra viva, una palabra que transforma, una palabra que nos confronta muchas veces, pero que al final provoca lo bueno para nosotros. El inicio de la iglesia en Filipo fue difícil. Sin embargo, los primeros hermanos se manifestaron claramente
por el amor. ¿A quién les traía la buena noticia? Por Pablo. Le estuvieron sosteniendo, y cuando estaba en Roma también le sostenían. Y es emocionante aquí sentir, tal como decía al principio, que hay personas que nos ayudan a llevar las cargas, los problemas o las situaciones emocionales en la vida. A veces nosotros hemos sido consolados, a veces nosotros consolamos a otros. ¿Qué elementos provoca en nuestra comunidad de esta forma de acompañamiento? Esa actitud de vida permite centrarse en el ser humano, permite centrarse en el llanto y en el dolor. Los filipenses, en este sentido, estaban hechos de una madera que era firme y durable. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí les advierte lo siguiente, que el cristianismo no es solo eso, acompañar, sino que hay dos cosas que son fundamentales y que nos dicen este texto. La primera, que el amor que ellos tienen abunde cada vez más en conocimiento. Ellos estaban actuando bien, pero debían afirmarse en el conocimiento espiritual de la palabra de Dios, del conocimiento que nos hace crecer y madurar espiritualmente como seres humanos. Antiguamente uno, estoy hablando de la época de Pablo, encontraba un libro y se lo comía. Hoy día hay tantos libros por todos lados y pareciera ser que mientras más libros hay y mientras más libros online hay, menos se lee. ¿Para qué decir de la palabra de Dios? Uno simplemente lo puede ver superficialmente, como la gente al alejarse de Dios también se aleja de este otro conocimiento, que no es el científico, que no es el lógico, que no es el matemático, sino es el conocimiento espiritual. La iglesia no estaba preparada para dar el siguiente paso hacia una vida madura. Podía estar expuesta, como diría el apóstol Pablo, a que cualquier viento de doctrina tomara la iglesia de Filipenses y fueran por allá y para acá, para allá y para acá, siendo buenos hermanos. Lamentablemente existen personas que solo se quedan con la experiencia. Sin embargo, con el correr de los años es necesario que la persona se afiance para saber pararse sobre la tierra, sobre una fe madura. Una iglesia que no se prepara, no crece. Así como en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, Dios le dijo a su propio pueblo: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Y yo veo que eso está pasando. Porque no podemos, inclusive frente a las nuevas corrientes, responder. Es fácil decir, oye, que el pastor te explique en clase. No. Es necesario tener eso. Más aún, en ese libro, Oseas dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Fuertes palabras. En segundo lugar, el conocimiento tiene que llevar a algo lógico, pero que a veces uno se queda solamente con el conocimiento. Dice el buen juicio. Como coloquialmente se dice, ¿no es cierto?, el sentido común es el menos común de los sentidos.
Y uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad aquí en Chile es que estamos acostumbrados a recibir todo de arriba. Todo de internet, todo de afuera, todo, ojalá listo, condensado, bonito y con colores. Porque si no es con colores, no. Yo digo que existen dos tipos de personas. Aquellas que se dejan guiar, a veces por los medios de comunicación y sociales, pescan cualquier cosa. Y por otro lado están las personas que buscan la información, generan su propio criterio, y para esto último es necesario quemarse la pestaña. Unir el conocimiento con el sentido común y la guía de Dios es esencial para que tú puedas crecer en la fe. Y para crecer en la fe, el objetivo de crecer en la fe es entender misterios que son difíciles. Y aquí es uno que habla el apóstol Pablo. ¿Para qué uno tiene conocimiento y también sabiduría? Para entender que el cristiano, si le sucede algo malo, siempre eso Dios lo va a cambiar en algo bueno. Siempre. Nos cuesta, obviamente, mientras lloramos, entender eso. En los momentos que escribe esta carta, el apóstol se encontraba en la cárcel, seguramente viviendo en forma terrible. Para cualquier persona en una situación como esta, rápidamente caería en depresión. A veces, claro, no es necesario estar en la cárcel para sentirse ahogado. Sin embargo, algo que aparentemente era malo para Pablo, él lo mira desde otra perspectiva. No solamente lo encuentra bueno, sino lo mejor que le puede pasar, porque el Evangelio ahora iba a ser predicado a lugares donde seguramente no había acceso, y es en la cárcel. Es como decir, ¿no es cierto?, un médico, si te manda, ¿no es cierto?, por allá en la punta del cerro, ¿no? Pues es bueno porque ahí nunca iba a llegar una persona, y era necesario que el apóstol Pablo llegara con esta palabra de esperanza. Es ahí donde se vislumbra una fe inquebrantable, que a pesar de que todo diga lo contrario, Dios revierte las cosas malas en buenas cuando uno se coloca en sus manos. Sabemos, dice el salmista, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Para él, el anuncio de Cristo es fundamental. La historia de Pablo con los filipenses es una historia de optimismo en medio de la adversidad, pero también de futuro. Pues aunque se vean nubarrones, el Espíritu de Dios irá en nuestra ayuda, en nuestro consuelo y también en nuestro levantar. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Venga la próxima semana y se lo voy a contar. Capítulo número 2 de Filipenses. Que Dios, que es rico en misericordia, sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre.